Bien, en esta semana número 4 vamos a comenzar a estudiar lo que Dios nos ha confiado y de lo cual somos responsables. Así es que si tú estás escribiendo o anotando, vamos a considerar este apunte como Dios me ha confiado dones espirituales. Bien, sabemos que Dios ha dado los dones terrenales a toda persona, incluso a los no creyentes, eso lo sabemos. Estos regalos incluyen cuerpo, vida, tiempo, talentos o habilidades, dinero y propiedades. Lo voy a repetir una vez más. Dios ha dado dones terrenales. Esos dones terrenales se los ha dado a creyentes y a no creyentes. Y los voy a repetir. ¿Cuál es ese regalo o esos regalos? Cuerpo, todos tenemos cuerpo. Vida, sí, el aliento de vida. Tiempo, cada día, 24 horas. Talentos o habilidades, pues lo que tú puedes hacer eh, que no necesariamente fuiste enseñado, sino que tienes ese talento. La música, por ejemplo, el canto. Dinero, quienes Dios les ha confiado esa riqueza y propiedades. Bien, en muchos casos, los no creyentes tienen más talentos, más dinero y más propiedades que nosotros los cristianos. Y bueno, no vamos a entrar en el estudio de ese tema, pero en la Biblia Dios nos habla de ciertos dones que no reciben personas que no son hijos de Dios. O sea, finalmente cuerpo, todos tenemos cuerpo, finalmente dinero, todo el mundo puede tener, propiedades, todo el mundo. Pero hay cosas que Dios te da por ser hijo de Dios y que es un privilegio además. Es un privilegio, ya vimos el contexto general, en las 3 semanas anteriores vimos el contexto general, es un privilegio lo que Dios nos da. Él es Señor de todo, nos lo confía, etcétera. Pero hay cosas que son específicamente para nosotros sus hijos y a estos les vamos a llamar dones espirituales. Pues ya que el mundo común, el mundo de incredulidad no posee estos dones, pues entonces ellos no le dan ningún valor. Ellos le dan valor al dinero, le dan valor a los objetos terrenales, a las propiedades, a las cosas visuales. Los no creyentes enfatizan mucho eso en tus estudios, tus habilidades, tus talentos, tus capacidades, lo que llegas a construir, tu imperio que puedes desarrollar. Eso es lo que ellos le dan valor. Y nosotros tenemos que situarnos en las riquezas que Dios nos da. También lo otro Dios lo da, pero esto no se lo da a nadie. Los dones espirituales, por eso estudiamos que poner tesoros en el cielo son los tesoros espirituales. El problema muchas veces es que nosotros hacemos una mala mayordomía porque estamos interesados en cultivar, en adquirir, en tener, en pelear solamente los dones terrenales, los que son dados para cualquier persona. A veces nos contagiamos de ese fervor. Pero puede haber ocasiones cuando no le damos mucho valor a los dones espirituales, sin embargo los usamos. Quizás no los podemos entender, no sabemos ni por qué los tenemos, ni por qué Dios nos los dio, pero ahí están y no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, porque esos dones no les son entregados a nadie, mis queridos hermanos. Esto tienen que grabárselo ustedes porque esta es la mayordomía en su máximo esplendor, porque hay cosas que Dios puntualmente nos va a hacer muchas cuentas cada día de lo que estamos hablando, y esa es la mayordomía cristiana. Entonces, recuerden que ser mayordomos significa que entendemos, usamos y cuidamos lo que Dios nos da. Entendemos, usamos y cuidamos
lo que Dios nos da. Bien, entonces vamos a ver el primer don espiritual que tenemos que usar, entender primero, entender, usar y cuidar. Vamos a ver nuestra fe en Jesucristo. Pues no todos tuvimos la oportunidad de crecer en hogares cristianos. Algunos sí tuvimos ese privilegio. Y quizás no todos podemos recordar una época en que fuéramos totalmente incrédulos o totalmente cristianos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe en Jesús, necesitamos recordar quiénes éramos antes, cómo vivíamos antes, para poder entender nuestro presente. Y ahí es donde vamos a comenzar esta cuarta semana.